Fundación Circe, presenta. Video tutorial, para la certificación energética de edificios existentes mediante procedimiento simplificado, CE3. Edificio pequeño terciario. Una vez hayamos accedido al programa CE3, y nos encontremos en la pantalla inicial, crearemos el caso objeto de este video tutorial. Para ello simplemente, deberemos de hacer clic en Nuevo. A continuación introducimos un nombre para el proyecto. Caso 4. Pequeño terciario CE3. Posteriormente, modificamos la imagen del proyecto predefinida. Seleccionando una imagen referente a un edificio pequeño terciario. Por último, hacemos clic en Aceptar. Una vez creado el proyecto, accedemos a este y creamos un nuevo caso. Tal y como se puede apreciar, el caso creado dispone de un nombre predefinido, caso inicial CE3. A continuación, hacemos doble clic sobre el icono del caso creado. De este modo, accedemos directamente al apartado, Datos Generales, donde se procede a completar todos los datos requeridos por el programa. El edificio objeto de esta certificación energética, atiende a una tipología de edificio, pequeño terciario, por tanto seleccionamos la opción correspondiente. Al seleccionar esta tipología de edificio, se puede apreciar la habilitación de una opción en la parte inferior, mediante la cual se nos permite certificar un único local dentro de un edificio terciario. En este caso, no se seleccionará esta opción ya que vamos a realizar la certificación energética de la totalidad del edificio. A continuación se completan otros datos generales. Conocemos el emplazamiento exacto del edificio objeto, por tanto, seleccionamos la localidad, Zaragoza, verificando posteriormente la zona climática predefinida por el programa. Siendo esta, D3. El año de construcción del edificio fue 1969, por lo que definimos un año de construcción comprendido entre el período 1960 a 1979. Respecto a la definición geométrica, esta se define en función de la información y documentación disponible. En este caso, se dispone de planos del edificio en formato de XF. Por tanto, se selecciona una definición geométrica con ayuda de planos. Una vez completados todos los apartados, se procede a cumplimentar los datos de la pestaña, Datos administrativos. En esta pestaña, existen dos columnas básicas. La primera columna hace referencia a los datos del proyecto, y la segunda, a los datos del autor. Además de las dos columnas generales, también existen dos apartados suplementarios que se deberán de cumplimentar. Referencia catastral y normativa vigente en la construcción. En nuestro caso procedemos cumplimentando la primera columna, datos del proyecto. Para ello se completan los apartados de nombre del proyecto, uso del edificio, localidad, comunidad autónoma, provincia, código postal, tipo de vía, nombre de la vía, y por último, número de la vía donde se encuentra el edificio objeto. Cabe destacar que siempre se deberán de completar todos los datos. En caso de inexistencia o desconocimiento de uno o varios datos, deberemos de introducir cualquier carácter. Por ejemplo, un guión. Una vez cumplimentados los datos del proyecto, se procede a completar los datos del autor. En este caso, solo se definen los datos de nombre y apellidos y razón social. El siguiente proceso a completar sería introducir la referencia o referencias catastrales del edificio objeto de certificación. En este caso concreto, no se dispone de dicha información. Por tanto, se cumplimenta el apartado correspondiente con un único carácter. Asimismo, en el caso del edificio objeto, debido a su período de construcción, no se define ninguna normativa vigente, ya que en este período no existía ninguna normativa de aplicación referente a la construcción. Una vez completados todos los datos administrativos, seleccionamos la pestaña Imágenes. El programa permite adjuntar dos imágenes. Una de ellas, referente al edificio, y otra al plano de situación. Se recomienda adjuntar imágenes en formato .bmp y cuyo tamaño sea inferior a 5 MB. En este caso concreto, seleccionamos una imagen del edificio donde se puede apreciar una de las fachadas principales del Colegio Público Dr. Azúa.
A continuación, seleccionamos una imagen relativa al plano de situación del edificio. Por último, para completar el apartado de datos generales, se selecciona la pestaña, Pruebas, Comprobaciones, Inspecciones. En este apartado se pueden describir pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas en el edificio de manera in situ. Por ejemplo, en este caso concreto se han realizado mediciones in situ de los cerramientos opacos y semitransparentes del edificio objeto, verificando la composición de materiales, y las dimensiones en el caso de los huecos. Asimismo también se han realizado mediciones y toma de datos relativos a la definición de los sistemas, comprobando las instalaciones térmicas y las instalaciones de iluminación. Para que todos los datos introducidos en el apartado Datos Generales queden correctamente guardados, haremos clic sobre la opción Aceptar. Una vez definidos los datos generales del edificio objeto, seleccionamos el siguiente apartado, Definición constructiva, donde se procederá a definir todos los cerramientos que conforman la envolvente térmica del edificio. No se dispone de memoria constructiva, ni de datos de contrastada solvencia. Por tanto, mediante la inspección visual de los diferentes cerramientos, y recabando información relativa al modo de construcción referente a la época del edificio, se pueden definir los diferentes cerramientos que conforman la envolvente térmica. Por ello, se definen los cerramientos mediante la opción seleccionada de manera predefinida, por tipología o antigüedad. En primer lugar, definimos la composición del cerramiento fachada. Conocemos entre algunas de las características específicas, que la fachada en cuestión no dispone de aislamiento térmico. Por tanto, de las composiciones predefinidas por el programa, la que más se aproxima a las características de la fachada existente, es la fachada FB2C. Como se puede observar, el programa selecciona de manera predefinida la opción, en contacto con el aire. En este caso, las fachadas existentes, son todas ellas en contacto con el aire o ambiente exterior, por tanto, dejaremos la opción tal y como viene predefinida. Por último, hacemos clic en Añadir, y se crea la composición de la fachada del edificio. El siguiente cerramiento que se procede a definir es la cubierta. Conocemos que las distintas cubiertas del edificio son de tipología plana, no disponiendo estas de aislamiento térmico. Por ello, la composición que más se ajusta al cerramiento visualizado en el edificio, es la denominada, QPC-RN. Todas las cubiertas se encuentran en contacto con el aire o ambiente exterior, por tanto, no se modifica la opción predefinida por el programa, en contacto con el aire. Hacemos clic en Añadir, y se crea la composición de las cubiertas del edificio. A continuación definimos las particiones interiores del edificio objeto. Se comienza mediante la definición de los forjados. Para ello, se verifica que la opción, horizontal, está seleccionada. Los forjados del edificio objeto no disponen de aislamiento térmico. Entre todas las opciones de composiciones definidas por el programa, la que más se ajusta a lo visto en la realidad, es la composición, PIA-UH. Para terminar de definir la composición de las particiones interiores horizontales, hacemos clic en Añadir. Del mismo modo se procede a definir la composición de las particiones interiores verticales. Lo primero que deberemos de definir es que se trata de una partición interior vertical. Para ello seleccionaremos la opción correspondiente. Según los detalles vistos en el edificio, la composición predefinida por el programa que más se ajusta a la realidad es la denominada PIF-F. Por tanto, se selecciona esta composición para las particiones interiores verticales del edificio, haciendo clic en Añadir. A continuación se define la solera del edificio objeto. Según los detalles vistos en la edificación, y los cerramientos predefinidos por el programa, se selecciona un suelo por defecto A, B, C, D, E. Tras definir la composición del cerramiento, hacemos clic en el apartado, Tipo de suelo. El edificio objeto se encuentra a nivel de suelo o cota cero, por tanto, se define un tipo de suelo en contacto con el terreno. Asimismo, no se considera la existencia de aislamiento perimetral. Por ello, no se selecciona esta opción. Por último, para definir el cerramiento solera, simplemente hacemos clic en Añadir. Tal y como se observará a continuación en la definición geométrica, existe una parte de la planta primera que se encuentra en voladizo, realizando a su vez la función de porche cubierto para la planta baja. Ante este hecho crearemos un suelo para definir este cerramiento.
Al igual que en el suelo anterior, seleccionamos una composición de suelo por defecto A, B, C, D, E. Una vez definida la composición del cerramiento, hacemos clic en tipo de suelo, visualizando que de manera predefinida, el programa selecciona la opción, en contacto con el aire. Para finalizar la definición de este cerramiento, simplemente haremos clic en añadir. En lo siguiente se definen las propiedades y características de los huecos. Para ello seleccionamos la opción de definición, por usuario, información detallada. El motivo por el cual se selecciona esta tipología de definición es porque conocemos datos tomados in situ, tal como las propiedades del vidrio, marco, y el porcentaje ocupado por este último respecto de la superficie total del hueco. Seleccionamos la pestaña, huecos, y definimos en primer lugar las propiedades del vidrio. Los vidrios actualmente instalados, pertenecen al grupo, monolíticos en posición vertical. El vidrio instalado es un vidrio, VR-M-4, cuyas propiedades térmicas son: un coeficiente de transmitancia térmica igual a 5,70 vatios, partido, metro cuadrado grado Kelvin, y un factor solar igual a 0,85. Asimismo, los marcos instalados pertenecen al grupo, metálicos en posición vertical. El marco instalado es el definido como VR-normal sin rotura de puente térmico, cuyas propiedades son: una transmitancia térmica igual a 5,70 vatios, partido, metro cuadrado grado Kelvin, y un coeficiente adimensional de absortividad igual a 0,70. Una vez definidas las propiedades de los vidrios y marcos, se define el porcentaje del hueco cubierto por el marco. Según mediciones realizadas en el propio edificio, se considera que un 10% de la superficie del hueco, se encuentra cubierta por el marco. Ya que la mayoría de los huecos son tipología ventana, y el programa no permite definir más de una tipología de huecos distinta en una misma fachada, no se selecciona la opción, ¿es una puerta? En referencia a la permeabilidad al aire del hueco, se desconoce a la clase que pertenece, ni tampoco se ha realizado un ensayo para su conocimiento. Por tanto, se deja el valor predefinido por el programa, 50 metros cúbicos, partido, hora metro cuadrado, a 100 pascales. Como se puede apreciar, existe la posibilidad de introducir un factor de sombra, y un factor corrector de la transmitancia térmica, discerniendo el programa entre dos valores para cada factor, verano e invierno. Este apartado puede ser útil para la introducción de soluciones singulares, como por ejemplo, la incorporación en los huecos de un toldo, cortina, etc. Que solo produzca mermas de ganancia solar en verano, pero no en invierno. En este caso concreto, no se considerará ningún factor corrector, por lo que para finalizar la definición de los huecos, tan solo es necesario hacer clic en la opción, añadir. Por último, para finalizar la definición constructiva, seleccionamos la pestaña, puentes térmicos, y comprobamos que la opción predefinida, admitir el factor corrector de puentes térmicos por defecto, se encuentra seleccionada. Una vez verificado este dato, hacemos clic en aceptar, y cerramos la definición constructiva. Una vez definida la envolvente térmica de la edificación mediante el apartado definición constructiva, se prosigue completando el apartado de definición geométrica. En este apartado se definirán entre otros aspectos, las superficies y orientaciones de los diferentes espacios que conforman el edificio objeto. Ya que al inicio de este caso, en el apartado de datos generales, se ha seleccionado la opción de definición geométrica con ayuda de planos, al acceder a este apartado, directamente nos aparece el modo de definición geométrica previamente definido. Conocemos que el edificio objeto se encuentra orientado 20 grados desplazado hacia el oeste respecto del norte, por lo que comenzaremos definiendo la orientación del edificio. A continuación, procedemos a cargar los diferentes planos del edificio. Para ello hacemos clic en la opción Cargar fichero de XF, y seleccionamos el plano relativo al nivel de planta que queremos añadir. En nuestro caso, comenzamos cargando el plano de la planta baja. Buscamos la ubicación del archivo, el cual se denomina planta baja colegio.dxf. Y una vez localizado, hacemos clic en Abrir. A continuación, indicamos el valor de la equivalencia de la unidad de dibujo del fichero de XF. Esta opción define a cuántos metros corresponden las unidades utilizadas en el plano. En este caso, la representación se ha realizado en metros. Por tanto se introduce un valor igual a 1.
En lo siguiente se procede a completar el apartado, datos de la planta donde se insertarán los espacios. En primer lugar, se define una planta nueva, ya que en este caso no se trata de una modificación de una planta ya existente. La planta a introducir, planta baja, se encuentra a nivel de suelo, por tanto no existe ninguna planta a un nivel de cota inferior. Por este motivo, se selecciona la opción, ninguna. Asimismo, se define una cota igual a 0 metros. La geometría y los espacios de la planta en cuestión no se repiten en el edificio, por tanto, se define un valor del multiplicador igual a 1. Según mediciones realizadas in situ en el edificio, se dispone de una altura libre entre forjados de 3 metros, por tanto se define el valor predefinido por el programa. A continuación se seleccionan las capas del plano introducido a representar. Debido a que la mayoría de los programas de diseño asistido por ordenador disponen de una o varias capas de representación que no pueden ser eliminadas, deberemos de eliminar o desmarcar la representación de estas en el programa CE3. En este caso concreto, la capa a desmarcar es la capa 0. Respecto a las capas, muro exterior vertical, y, E02 vertical, se comprobará que estas se encuentran marcadas. Una vez definidas las capas que deseamos representar, es necesario definir el tipo de cerramiento y de definición constructiva designado para cada tipo de línea. En este caso concreto, se asigna para la línea continua un tipo de cerramiento, fachadas, y una composición constructiva, previamente definida en el apartado definición constructiva, tip-fachadas 001. Asimismo, en el caso del tipo de línea, trazo y punto, se define un tipo de cerramiento, partición interior vertical, y una composición constructiva previamente definida en apartados anteriores, tip-partición interior 004. En el caso de que el tipo de línea, además del tipo de cerramiento y definición constructiva se repita de manera continuada durante el caso, podremos guardar el perfil definido para posteriormente ser este cargado en la incorporación de siguientes plantas. Una vez definidas las construcciones en función del tipo de línea para la planta baja del edificio objeto, hacemos clic en aceptar. Tal y como se puede apreciar, la planta baja está creada, disponiendo esta de la denominación P01. Asimismo, se puede observar la existencia de 3 espacios. Por una parte, nos encontramos el espacio E01, el cual hace referencia al espacio de la planta baja en contacto con el espacio interior de la planta primera del edificio. En el caso de los dos espacios laterales, E02 y E03, estos se han definido para poder introducir la cubierta plana existente sobre estos. En caso de no definirse estos espacios no sería posible discernir qué superficie de la planta baja se encuentra bajo el espacio habitable de la planta primera, y cuál, bajo la cubierta plana en contacto con el aire o ambiente exterior. De modo análogo a la planta baja, se procede con la planta primera. Para ello, cargamos el plano referente a la planta primera del edificio objeto haciendo clic en Cargar fichero de XF. Seleccionamos el plano en cuestión, planta primera colegio.dxf, y hacemos clic en Abrir. Modificamos el valor de equivalencia de la unidad de dibujo del fichero de XF, introduciendo un valor igual a 1. Al igual que en la planta anterior, estamos introduciendo una nueva planta, y no modificando el plano de una ya existente, por tanto seleccionamos la opción, Nueva. En este caso concreto, estamos definiendo la planta primera, por tanto, existe una planta anterior, planta baja. Para definir esta singularidad, seleccionaremos como planta anterior la planta baja, o también denominada P01. Tal y como se puede apreciar, al definir la planta anterior, el programa completa directamente la cota de la planta a introducir, considerando así los 3 metros de altura de la planta anterior. Este nivel de planta, junto con sus espacios y singularidades, no se repite en el caso objeto de este video tutorial, por ello se indicará un valor multiplicador igual a 1. Respecto a la altura de los espacios, estos disponen de la misma altura libre entre forjados que la planta anterior, 3 metros. A continuación se seleccionan las capas que se desean representar en el programa CE3, del plano introducido. Para ello, desmarcamos la capa 0, y se comprueba que las capas E02 y E01 se encuentran seleccionadas.
Una vez seleccionadas las capas a representar, se procede a definir las construcciones en función del tipo de línea utilizada. En el caso del tipo de línea continua, se asigna un tipo de cerramiento, fachadas, a la cual se le atribuye una construcción o composición, previamente definida, tip-fachadas 001. Del mismo modo, se define para el tipo de línea, trazo y punto, un tipo de cerramiento, partición interior vertical, al cual se le asigna una tipología de construcción, previamente definida, tip-partición interior 004. Por último, una vez completados todos los apartados, hacemos clic en aceptar. Tal y como se puede apreciar, la planta primera ha sido creada mediante la designación P02. En esta planta se han definido dos espacios, E04 y E05. El motivo por el cual se ha dividido la planta primera en dos espacios, es para considerar por una parte, el espacio, E05, el cual se encuentra sobre el espacio habitable de la planta baja, E01. Y por otra, el espacio, E04, el cual se encuentra en voladizo. Y por tanto, en contacto con el aire o ambiente exterior. Realizando de este modo la función de forjado de la planta primera. A continuación se procede a introducir el plano de la última planta, planta segunda. Para ello, al igual que en las plantas anteriores, hacemos clic en Cargar fichero de XF. Seleccionamos el plano del nivel de planta a introducir, planta segunda a colegio.dxf. Y a continuación hacemos clic en Abrir. En primer lugar, modificamos el valor de equivalencia de la unidad de dibujo del fichero de XF, introduciendo un valor igual a 1. Al igual que sucedía en las plantas anteriores, estamos introduciendo una nueva planta, y no modificando el plano de una ya existente, por tanto, seleccionamos la opción, Nueva. Estamos definiendo la planta segunda, por tanto, existen dos plantas anteriores, planta baja y planta primera. Para definir este hecho, seleccionaremos como planta anterior la inmediatamente inferior, planta primera, o también definida, P02. Como se puede observar, al definir la planta anterior, el programa completa directamente la cota de la planta que estamos introduciendo. Considerando así, los 6 metros de altura, resultado de sumar la altura de la planta baja más la planta primera. Al igual que sucedía en las plantas anteriores, este nivel de planta, junto con su espacio y singularidades, no se repite en el caso objeto de este video tutorial, por ello se indicará un valor multiplicador igual a 1. En el caso de la altura de los espacios, se considera para esta planta, al igual que en las anteriores, una altura libre entre forjados de 3 metros. En lo siguiente, se seleccionan las capas que se desean representar en el programa CE3, del plano introducido. En el caso del plano de la planta segunda, desmarcamos la capa 0, y se comprueba que la capa muro exterior se encuentra seleccionada. Una vez seleccionada la capa a representar, se procede a definir la construcción en función del tipo de línea utilizada. En el plano introducido, solo se dispone de una tipología de línea, siendo esta del tipo, línea continua. A continuación se asigna un tipo de cerramiento para el tipo de línea seleccionada, fachadas, a la cual se le atribuye una construcción o composición, previamente definida, tip-fachadas 001. Por último, tras haber completado todos los apartados, hacemos clic en aceptar. La planta segunda ha sido creada, disponiendo esta de una denominación, P03. Tal y como se puede apreciar, la planta en cuestión, solo dispone de un espacio, E06. El motivo por el cual la planta segunda solo dispone de un espacio, es porque ésta se encuentra toda ella en contacto con los espacios habitables de la planta inmediatamente inferior, planta primera. Asimismo, la planta segunda, P03, es la última planta del edificio objeto. Por tanto, se definirá un forjado superior de tipología, cubierta plana. Una vez introducidos los planos de todos los niveles de planta del edificio, se procede a crear los cerramientos y forjados. Para ello, seleccionamos la planta donde queremos crear los cerramientos. En este caso, comenzamos por la planta baja, P01. Una vez seleccionada la planta, hacemos clic en Crear cerramientos. Tal y como se puede observar, se han creado los distintos cerramientos de todos los espacios que conforman la planta baja.
A continuación seleccionamos el siguiente nivel de planta, planta primera P02. Y al igual que en la planta anterior, hacemos clic en la opción, crear cerramientos. Por último, del mismo modo, procedemos en la planta segunda, P03. Una vez creados todos los cerramientos, sin necesidad de seleccionar ninguna planta en concreto, hacemos clic en la opción, crear forjados. Como se puede apreciar, todos los forjados de los diferentes espacios de todas las plantas han sido creados. En lo siguiente, se verifica que las propiedades de la planta son correctas. Para ello, seleccionaremos la planta en cuestión. P01. Hacemos clic con el botón derecho, P01 a editar. Se comprueba el nombre definido para la planta, P01. Observamos la inexistencia de ninguna planta anterior, ya que estamos definiendo la planta baja. Verificamos la altura de los espacios previamente definida, 3 metros. Asimismo, la cota de la planta es 0 metros, ya que como se ha dicho anteriormente, esta se encuentra a nivel de suelo. El valor del multiplicador es igual a 1, ya que la planta en cuestión no se repite de manera idéntica en el edificio objeto. A continuación, verificamos que la planta baja cuenta con un tipo de espacio acondicionado. Y asimismo, modificamos el tipo de uso. Seleccionando un tipo de uso, intensidad media, 8 horas. Respecto a la tasa de renovación del aire interior, el edificio objeto se construyó con anterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, no siendo de aplicación el apartado HS3 calidad del aire interior. Por este motivo, dejamos el valor predefinido por el programa, 1. Para finalizar, seleccionamos la opción, aplicar a todos los espacios de esta planta, para que de este modo, las características modificadas, queden definidas en todos los espacios de la planta baja. Por último, hacemos clic en aceptar. Una vez comprobadas y definidas las propiedades de la planta baja, comprobamos que el tipo de espacio seleccionado es correcto. Para ello, primero seleccionamos el espacio, E01, verificando que la opción, acondicionado, se encuentra marcada. Del mismo modo, procedemos en los espacios, E02, y E03. Una vez comprobado el tipo de espacio definido en todos los espacios de la planta baja, procedemos de manera análoga, a definir las propiedades de la planta primera, P02. Verificamos el nombre de la planta. Comprobamos, que en este caso, al existir una planta por debajo de esta, en el apartado planta anterior aparece definida la planta baja, P01. Asimismo se verifican los apartados de altura de los espacios, cota y multiplicador. El cual es igual a 1 ya que la planta en cuestión no se repite de manera idéntica en el edificio objeto. También se procede a verificar que el tipo de espacio definido es acondicionado. Modificamos el tipo de uso, seleccionando una tipología, intensidad media, 8 horas. Al igual que en la planta anterior, no se modifica el valor predefinido de renovación del aire interior. Por último, seleccionamos la opción, aplicar a todos los espacios de esta planta. Tal y como se ha realizado en los espacios de la planta anterior, se comprueba el tipo de espacio definido. Verificando que el espacio, E04, está definido como acondicionado. Y el espacio, E05, también. Del mismo modo, se procede en la última planta del edificio objeto, P03. Verificando en primer lugar las propiedades de la planta. Se comprueba el nombre de la planta. En este caso, la planta inmediatamente inferior es la planta primera, P02. Asimismo se verifican los apartados de altura de los espacios, cota y multiplicador. El cual es igual a 1 ya que la planta en cuestión no se repite de manera idéntica en el edificio objeto. También se procede a verificar que el tipo de espacio definido es acondicionado. Modificamos el tipo de uso, seleccionando una tipología, intensidad media, 8 horas.
Al igual que en la planta anterior, no se modifica el valor predefinido de renovación del aire interior. Por último, seleccionamos la opción «Aplicar a todos los espacios de esta planta». Al igual que en las plantas anteriores, se comprueba que el espacio de la planta segunda, E06, está definido como un tipo de espacio acondicionado. Una vez verificadas y definidas las propiedades de las plantas junto con sus espacios, se procede a comprobar, definir y o modificar cuando proceda, la tipología de cerramiento, así como la composición constructiva. Asimismo, se indicará el porcentaje de huecos existentes, junto con los obstáculos de fachada. Comenzaremos por la planta baja, P01. Al seleccionar la planta en cuestión, nos aparece el plano previamente cargado. Tal y como se puede apreciar, existen algunos cerramientos, que por su menor dimensión, no se visualizan correctamente. Para solucionar este hecho existen una serie de opciones en la parte superior, mediante las cuales se puede ajustar la visualización de los planos. Con la herramienta Zoom, podemos ajustar el tamaño del plano para así poder apreciar con mayor claridad todos los cerramientos. Asimismo, se selecciona la opción Herramienta transparente. De este modo, la representación del plano no es opaca, facilitando la visualización de los forjados inferiores pese a existir forjados superiores. A continuación, se procede a definir la tipología y composición de los diferentes cerramientos que componen la envolvente térmica del edificio objeto. En primer lugar, definiremos los cerramientos relativos al espacio, E01, localizado en la planta baja. Seleccionamos el primer cerramiento, PIF003. Como se puede observar, la denominación PIF hace referencia a una partición interior vertical, no siendo este el caso, ya que el cerramiento en cuestión se encuentra en contacto con el aire o ambiente exterior, siendo su correcta tipología, fachada. Para redefinir la tipología de cerramiento, se procede haciendo clic con el botón derecho, y seleccionando la opción Cambiar a. Tal y como se ha dicho anteriormente, el cerramiento en cuestión es una fachada. Por este motivo se selecciona una tipología de cerramiento exterior. De manera análoga, se procede a definir la tipología de cerramiento para los siguientes tres cerramientos. PIF 004, PIF 012 y PIF 013. A continuación, se procede a editar los diferentes cerramientos, verificando el tipo y composición de cerramiento, así como la definición de los huecos existentes. Seleccionamos el cerramiento exterior, PE001. Y accedemos al apartado, Edición de cerramientos. En este apartado, verificamos el nombre del cerramiento, el tipo de cerramiento definido, fachada, la composición del cerramiento opaco, siendo esta, la definida anteriormente en el apartado Definición constructiva, tip-fachadas 001. En el caso de esta fachada, cuya orientación es oeste, no se considera la existencia de huecos. Por tanto, haremos clic en Aceptar. A continuación, se procede de manera análoga en las siguientes 11 fachadas existentes, verificando la tipología, definición de la composición, y en el caso de que proceda, se definirá el porcentaje de huecos junto con sus obstáculos de fachada. Se comprueban los datos relativos a nombre, tipo de cerramiento y composición del cerramiento opaco. En este caso, la fachada en cuestión, cuya orientación es suroeste, dispone de un 30% de huecos en fachada. Comenzamos definiendo la composición del hueco, seleccionando la composición previamente definida, DET-hueco 001. Asimismo, introducimos el porcentaje del hueco respecto de la superficie total de la fachada. A continuación, se definen los obstáculos de fachada. Estos obstáculos provocarán mermas en la ganancia solar de los huecos. En este caso, según mediciones realizadas, se han definido unos retranqueos de 20 centímetros en todos los huecos. Cabe destacar, que tal y como se puede apreciar, el programa introduce de manera predefinida este valor de retranqueo, R igual 0,20 metros.
Por último, haremos clic en aceptar. Del mismo modo, se procede con las siguientes fachadas exteriores. La fachada en cuestión, cuya orientación es oeste, no dispone de huecos. Por tanto se deja el valor predefinido, 0. Esta fachada, cuya orientación es suroeste, dispone de un 40% de huecos. Asimismo, se definen los obstáculos de fachada. En el caso de esta fachada, cuya orientación es este, no se considera la existencia de huecos. Por tanto, haremos clic en aceptar. La fachada seleccionada, dispone de una orientación suroeste, definiéndose un 40% de huecos. A continuación, se definen los obstáculos de fachada. La fachada seleccionada, cuya orientación es oeste, no dispone de huecos. Por tanto se deja el valor predefinido, 0. En este caso, la fachada en cuestión, dispone de orientación sureste, definiéndose un 40% de huecos en fachada. Asimismo, se comprueba que los obstáculos de fachada, retranqueo, se encuentran correctamente definidos. La fachada seleccionada, P009, dispone de orientación este, por tanto, no se define ningún porcentaje de huecos en fachada. Esta fachada, dispone de orientación sureste, no existiendo ningún hueco en ella. Por tanto, se define un porcentaje de huecos en fachada igual a 0. En este caso, la fachada seleccionada, dispone de una orientación este, por tanto, se define un porcentaje de huecos en fachada igual a 0. La fachada seleccionada, P012, cuya orientación es norte, dispone de un 40% de huecos en fachada. Por último, se verifican los obstáculos de fachada, retranqueo. A continuación, seleccionamos el cerramiento, FTER001, el cual hace referencia a la solera, o suelo en contacto con el terreno del edificio. Se comprueba el tipo de cerramiento seleccionado, suelo. Y asimismo la composición de cerramiento opaco previamente definida para esta tipología de cerramiento, tip-suelos 005. Tal y como se puede apreciar, el programa, CE3, ha creado dos forjados exteriores, FE014 y FE015. Dichos forjados, deben de ser eliminados, ya que se procederá a su definición posteriormente mediante los espacios, E02 y E03. A continuación, podemos visualizar la creación de un forjado interior, FI002. Al igual que sucedía con los forjados anteriores, este forjado se definirá en la planta primera, P02. Realizando este la función de techo de la planta baja, y suelo de la planta primera. Por este motivo, eliminaremos el cerramiento en cuestión. Al inicio de la definición de los cerramientos del espacio, E01, de la planta baja, se ha modificado la tipología de 4 cerramientos predefinidos como particiones interiores verticales, modificándolos a cerramientos exteriores. Estos cerramientos, los cuales se ha redefinido su tipología, se posicionan en la parte inferior del árbol de cerramientos del espacio, E01, siendo necesario, al igual que en el resto de cerramientos, editarlos para verificar que la tipología y composición del cerramiento es correcta. Además de indicar el porcentaje de huecos existente en fachada junto con sus obstáculos cuando proceda.
La fachada seleccionada dispone de orientación oeste, no existiendo ningún hueco que definir. En este caso, la fachada en cuestión, cuya orientación es suroeste, dispone de un 40% de huecos en fachada. Asimismo, se definen los obstáculos de fachada. Retranqueo. La fachada en cuestión, dispone de las mismas características que la fachada anterior. Aunque en este caso, la fachada tiene una orientación sureste. Se define un 40% de huecos. Por último, se comprueban los obstáculos de fachada definidos. Retranqueo. La fachada seleccionada, PE015, dispone de orientación este, no disponiendo de ningún hueco. Una vez definidos y comprobados los cerramientos del espacio, E01, se procede a definir y verificar los cerramientos del espacio, E02, de la planta baja. El primer cerramiento, hace referencia a una fachada exterior, PE001. Tal y como se puede apreciar, el cerramiento seleccionado debería de hacer referencia a una partición interior vertical. A continuación, se muestra la imposibilidad de redefinir la tipología de cerramiento, ya que la opción partición interior vertical no aparece como opción posible a seleccionar. Por tanto, ya que no se puede definir correctamente la tipología de cerramiento, y este se encuentra entre dos espacios habitables y acondicionados, se opta por eliminar el cerramiento en cuestión. Del mismo modo, según los motivos descritos anteriormente, se procede a eliminar el cerramiento, P002. En lo siguiente, se verifica la tipología y composición del suelo en contacto con el terreno. Solera. El cerramiento seleccionado, ha sido predefinido por el programa como forjado exterior. En este caso, el cerramiento en cuestión, atiende a una tipología de cubierta plana. Por tanto, redefiniremos la tipología de cerramiento, seleccionando la opción, cubierta. Tal y como se puede apreciar, se ha definido la cubierta plana del espacio, E02. Se verifica que la tipología y la composición del cerramiento son correctas. Seleccionando una composición del cerramiento opaco, tip-cubiertas 002. De manera análoga, se procede en el espacio, E03. En primer lugar, se eliminan los cerramientos exteriores, P001, y P002, ya que tal y como se ha mostrado en el espacio anterior, estos no se pueden redefinir como cerramientos interiores verticales. Asimismo, se verifica la tipología y definición constructiva del suelo en contacto con el terreno, solera. Al igual que en el espacio anterior, redefinimos la tipología de cerramiento predefinido para el forjado exterior, seleccionando una tipología de cerramiento, cubierta. Por último, se verifica la tipología y composición del cerramiento en cuestión. Una vez definidos correctamente todos los cerramientos de la planta baja, se procede del mismo modo a verificar la tipología y composición de los cerramientos de la planta primera, P02. Para ello, comenzaremos por el espacio, E04. Tal y como se puede apreciar, existen 7 cerramientos definidos como particiones interiores verticales. Dichos cerramientos, separan zonas habitables y acondicionadas de la planta primera. Por este motivo, se procederá a eliminar las particiones interiores verticales. Cabe destacar, que no es necesario eliminar dichos cerramientos, ya que estos no tienen ninguna repercusión en la calificación energética a obtener. Tras eliminar las particiones interiores verticales, se procede a la edición del resto de cerramientos del espacio, E04, de la planta primera. La fachada seleccionada, P001, cuya orientación es oeste, no dispone de huecos.
En este caso, la fachada seleccionada cuenta con una orientación suroeste, por lo que se define un 40% de huecos en fachada. Asimismo, se verifican los obstáculos de fachada definidos. Retranqueo. La fachada, P003, cuya orientación es este, no dispone de huecos. La fachada seleccionada, cuya orientación es norte, dispone de un 30% de huecos. Se verifica la definición de los obstáculos de fachada. Retranqueo. La fachada en cuestión cuenta con una orientación norte, estando un 40% de su superficie ocupada por los huecos. Asimismo, se dispone de obstáculos de fachada. Retranqueo. El cerramiento seleccionado atiende a una tipología de forjado exterior. Dicho cerramiento se encuentra en contacto con el aire o ambiente exterior, ya que la planta baja no dispone de ningún espacio bajo esta superficie. La función principal de este cerramiento es constituir el suelo del espacio E04 de la planta primera. Aunque este, a su vez, realiza la función de cubrir el porche exterior de la planta baja. En lo siguiente, se define la tipología de cerramiento, seleccionando la opción Suelos. Asimismo, se selecciona una composición del cerramiento opaco previamente definida en el apartado de definición constructiva, tip-suelos 006. El cerramiento seleccionado atiende a una tipología de partición interior horizontal, forjado. Este cerramiento hace referencia al techo del espacio E04 de la planta primera, y por tanto, al suelo de la planta segunda. El cerramiento en cuestión se definirá mediante la planta segunda, P03. Por tanto, se procede a eliminar el cerramiento. Una vez definidos y comprobados todos los cerramientos del espacio E04, se continúa con los cerramientos del espacio E05 de la planta primera. La fachada seleccionada, P001, cuya orientación es oeste, no dispone de huecos. En el caso de la siguiente fachada, esta cuenta con una orientación suroeste, por lo que se define un 40% de huecos en fachada. Del mismo modo que en las fachadas anteriores, se comprueba la definición de los obstáculos de fachada. Retranqueo. La fachada, P003, cuenta con una orientación oeste, por lo que no dispone de huecos. En este caso, la fachada seleccionada dispone de una orientación este, la cual no cuenta con huecos. La fachada seleccionada cuenta con una orientación sureste, por lo que se define un 30% de huecos. Asimismo, se verifican los obstáculos de fachada definidos. Retranqueo. En el caso de la fachada, P006, la cual cuenta con una orientación este, no dispone de ningún hueco. En este caso, la fachada seleccionada, cuya orientación es norte, dispone de un 40% de huecos. Del mismo modo que en el resto de fachadas con huecos, se verifican los obstáculos de fachada. Retranqueo. El cerramiento seleccionado hace referencia a una partición interior horizontal, forjado. Dicho cerramiento define el suelo del espacio P05 de la planta primera, y por tanto, el techo de la planta baja. Ambos espacios son habitables y se encuentran acondicionados, por tanto, el cerramiento en cuestión podría ser suprimido. Pero cabe destacar, que no se eliminará el cerramiento en cuestión, ya que si este es eliminado, el programa informático, CE3, no podrá conocer la superficie del espacio, P05. Apareciendo un error al calificar el caso objeto de este video tutorial. A continuación, se procede a la edición del cerramiento.
se verifica que el cerramiento atiende a una tipología de partición interior horizontal. Asimismo, se comprueba que la composición del cerramiento opaco definida es la denominada tip-partición interior 003. Tal y como sucedía en el espacio E04, el cerramiento seleccionado atiende a una tipología de partición interior horizontal, forjado. Este cerramiento hace referencia al techo del espacio E05 de la planta primera, y por tanto, al suelo de la planta segunda. Ya que ambas plantas del edificio son habitables y acondicionadas, se procede a eliminar el cerramiento. Una vez definidos y comprobados todos los cerramientos de la planta primera, se procede de manera análoga en la planta segunda, P03. La fachada seleccionada, cuya orientación es oeste, no dispone de huecos. En este caso, la fachada en cuestión cuenta con una orientación suroeste, por lo que se define un 40% de huecos en fachada. Asimismo, se verifica la definición de los obstáculos de fachada. Retranqueo. La fachada, P003, cuya orientación es oeste, no dispone de huecos. Por lo que se define un porcentaje igual a 0. La fachada en cuestión dispone de una orientación norte, existiendo un 40% de huecos en fachada. En lo siguiente, se verifican los obstáculos de fachada definidos. Retranqueo. La fachada seleccionada dispone de orientación oeste, por lo que no se define ningún porcentaje de huecos. La fachada, P006, cuenta con una orientación suroeste, disponiendo de un 40% de huecos. Asimismo, se verifica la definición de los obstáculos de fachada. Retranqueo. En el caso de la fachada seleccionada, cuya orientación es este, no dispone de huecos. La fachada en cuestión dispone de orientación norte, contando con un 30% de su superficie ocupada por huecos. A continuación, se verifican los obstáculos de fachada. Retranqueo. La fachada, P009, cuya orientación es este, no dispone de huecos. En este caso, la fachada seleccionada, cuya orientación es sureste, dispone de un 30% de huecos. Asimismo, se verifica la definición de los obstáculos de fachada. Retranqueo. La fachada seleccionada, P011, cuenta con orientación este, no disponiendo de huecos en fachada. La fachada en cuestión, cuya orientación es norte, dispone de un 40% de huecos. Por último, se comprueban los obstáculos de fachada definidos. Retranqueo. El cerramiento seleccionado aparece de manera predefinida como forjado interior. A continuación, se procede a modificar la tipología de cerramiento, seleccionando la opción cubierta. Del mismo modo, se procede en el caso del forjado interior, FI004, definiendo de este modo la totalidad de la cubierta plana del edificio objeto. En lo siguiente, se verifica la tipología de cerramiento definido. Cubiertas. Asimismo, se comprueba la composición del cerramiento opaco previamente definida en el apartado Definición constructiva, tip-cubiertas 002. De manera análoga a la cubierta anterior, se verifica la tipología de cerramiento definido. Por último, se comprueba la composición del cerramiento opaco. Tip-cubiertas 002.
Una vez definido geométricamente el edificio considerando los diferentes cerramientos existentes, hacemos clic en aceptar. A continuación, se procede a definir los diferentes sistemas existentes en el edificio objeto. Ya que en el apartado de datos generales se ha seleccionado una tipología de edificio pequeño terciario, al acceder a la pestaña de definición de sistemas, directamente aparece la opción predefinida, sistemas para terciarios pequeños y medianos. Para definir los sistemas, seleccionamos el edificio objeto. Mediante este apartado, se definirán los sistemas relativos a calefacción, agua caliente sanitaria, ACS. Y por último, iluminación. En el caso del sistema de refrigeración, no se definirá ningún equipo que atienda a esta demanda, ya que no existe instalado ningún equipo de refrigeración en el edificio objeto. En primer lugar, comenzaremos definiendo el sistema de calefacción. Mediante inspección in situ del edificio, conocemos que se dispone de un equipo térmico, el cual atiende a la demanda de calefacción. La tipología del sistema es, caldera calefacción de combustión estándar. El combustible del equipo térmico es gasóleo C. A continuación se define la potencia nominal, la cual viene definida en la placa de características serigrafiada del equipo térmico. 180 kilovatios. Ya que no se han realizado las comprobaciones necesarias para determinar el rendimiento estacional, según la Instrucción Técnica 4, del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Se procederá a definir esta información mediante la opción, año instalación o última renovación. El equipo térmico en cuestión, fue instalado en 1969. Mediante la placa de características serigrafiada del equipo, se define un rendimiento nominal del 75%. Tal y como se puede apreciar, al introducir el dato del rendimiento nominal, el apartado, combustible, se modifica al valor predefinido, gas natural. Ante este hecho, deberemos de volver a seleccionar el combustible correcto. Gasóleo C. En lo siguiente, se define el equipo térmico para la producción de agua caliente sanitaria, ACS. Se dispone de un equipo principal, el cual atiende exclusivamente a la demanda de ACS. El equipo térmico en cuestión, es un termoeléctrico con acumulador de 150 litros. Tal y como se puede apreciar, el programa informático, CE3, no permite la definición del acumulador existente, por lo que se procederá a cumplimentar el resto de apartados requeridos. El equipo principal del sistema a definir, atiende a una tipología de caldera ACS eléctrica. El programa, al seleccionar el equipo principal, cumplimenta de manera predefinida el apartado, combustible, electricidad. Asimismo, mediante la placa de características del equipo térmico, se define una potencia nominal de 8 kilovatios. Al igual que en el equipo térmico de calefacción, no se han realizado las correspondientes pruebas para determinar el rendimiento estacional de la instalación. Por lo que se selecciona una definición mediante la opción, año instalación o última renovación. El equipo térmico que atiende la demanda de ACS, fue instalado en 1998. En este caso, ya que el equipo térmico en cuestión, funciona mediante el efecto Joule, resistencia eléctrica, se define un rendimiento nominal del 100%. Asimismo, se conoce el consumo diario de ACS, siendo este de 200 litros al día a 60 grados centígrados. En el caso del edificio objeto, este no dispone de instalación solar térmica para la producción de ACS, por lo que se define un porcentaje de energía solar igual a 0. Por último, se definen los sistemas de iluminación. Según mediciones realizadas in situ en el edificio, se define una potencia eléctrica instalada de 25 vatios partido metro cuadrado. Cabe destacar, que dicha potencia es la considerada tras sumar la potencia de las lámparas más los equipos auxiliares de estas. Potencia total. Mediante el uso de un luxómetro, se obtiene un valor de iluminancia media de 300 luxes. Por último, se cuantifica un valor de eficiencia energética de la instalación de referencia, VEI, igual a 4. Una vez definidos todos los sistemas del edificio objeto, hacemos clic en aceptar. Tras completar todos los apartados requeridos por el programa, procedemos a guardar el caso. Una vez guardado el caso objeto de este video tutorial, se procederá a calificar energéticamente el edificio.
Para ello, haremos clic en Calificación energética. Tras calcular la calificación energética del edificio objeto, nos aparece la siguiente ventana. En esta ventana encontramos un resumen de los valores de resultados en función de cada demanda energética. Asimismo, también aparecen los indicadores de eficiencia energética de cada una de las demandas, y el indicador global. Por último, observamos la calificación energética obtenida, siendo esta una letra, F, con un indicador de eficiencia energética global, IEG, igual a 1,90.